La unidad 2 se llama mecánica y dentro de la unidad 2 vamos a ver el tema de vectores. Cuando nosotros hablamos de los vectores, primero tenemos que volver hacia atrás y recordar nuestro concepto de magnitudes físicas. Habíamos hablado de que las magnitudes físicas son conceptos creados por el hombre para poder explicar fenómenos físicos. Dentro de las magnitudes físicas vimos una clasificación y dijimos, las magnitudes físicas se dividen en magnitudes fundamentales y en magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son las 7 del Sistema Internacional de Unidades de Medida que ya conocemos y las magnitudes derivadas son todas las otras que cuando vamos a buscar en el fondo, y eso lo vimos en análisis dimensional, son combinaciones de las otras 7 magnitudes fundamentales. Ahora bien, hoy introduciremos una nueva clasificación que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Cuando nosotros hablamos de magnitudes escalares, les llamamos magnitudes escalares aquellas que quedan definidas con un número y una unidad. Y tenemos, por ejemplo, entre estas magnitudes, la distancia, la rapidez, la masa, el tiempo y otras. Al número de una magnitud escalar vamos a llamarle módulo. Luego tenemos las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son aquellas que para quedar definidas necesitan, además del módulo, una dirección y un sentido. Por eso decimos que un vector tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. Ejemplos de estas magnitudes son el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el campo eléctrico y hay muchas otras más. Ahora bien, a la hora de representar un vector, nosotros podemos representarlo gráficamente y gráficamente nosotros vamos a representarlo con una flecha que en la parte del inicio le vamos a llamar origen, tal y como vemos aquí, y en la parte final, donde está la cabeza de la flecha, le vamos a llamar extremo. Para poder distinguir un vector de otro, vamos a utilizar una letra, sea mayúscula o sea minúscula. Sobre la letra vamos a tener una flecha. Cada vez que veamos en cualquier texto una letra cualquiera con una flecha encima, estamos diciendo que esa magnitud es un vector. Algunos libros utilizan en vez de una flecha un símbolo que parece un sombrerito. A esto se le llama circunflejo. Y donde lo veamos, sabremos que nuestra magnitud física también es un vector. Esta representación, como esta representación, es lo que nos va a identificar en los textos los vectores. Hay muchas operaciones que se pueden hacer con escalares, que son las mismas que ya hemos aprendido y que conocemos. Ahora bien, en el caso de los vectores, las cosas son ligeramente distintas y ahora nosotros vamos a ver la suma de vectores. Para poder sumar vectores, utilizamos dos métodos, el método gráfico y el método analítico. Cuando sumamos vectores por el método gráfico, vamos a colocar las flechas con las que representamos los vectores una detrás de la otra y la suma o la respuesta se representa con una flecha que va desde el origen del primer vector hasta el extremo del último vector. Entonces a esta respuesta de la suma de todos estos vectores se le conoce como resultante. En el caso del método analítico, para sumar vectores por el método analítico, nosotros vamos a utilizar las proyecciones de los vectores a lo largo de los ejes coordenados y a esas proyecciones le llamamos componentes del vector. Estos componentes no son vectores, se tratan como escalares y por eso es mucho más fácil poder utilizarlo. Ahora, para obtener las componentes, utilizamos funciones trigonométricas como el seno y el coseno para observar
el ángulo que forma el vector con los ejes coordenados y a partir de aquí encontramos las componentes. Como solemos utilizar varios vectores, vamos a descomponer, es decir, encontrar las componentes en el eje X y en el eje Y para cada uno de los vectores y luego entonces vamos a sumar por ejes. Para recordar un poquito, las funciones trigonométricas tenemos el coseno y el seno. Y recordar que cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, vamos a hacer un pequeño triángulo aquí, simplemente para que recordemos un triángulo simple. Recuerden que un triángulo rectángulo se llama así porque en una parte tiene un pequeñito ángulo que forma 90. Para identificar los ángulos normalmente utilizamos letras griegas y en el caso de nuestra notación vamos a utilizar teta. Entonces, dependiendo de dónde está mi ángulo, yo a los catetos que forman mi triángulo les voy a llamar adyacente u opuesto. Tengo entonces que la línea más larga es la hipotenusa. Y el cateto que está justo al lado del ángulo, le vamos a llamar cateto adyacente. Al que está más lejos le llamaremos cateto opuesto. No importa si el triángulo está en esta posición o si está en otra posición. Nuestra referencia será siempre el ángulo. Así tendremos la relación de que el coseno del ángulo será el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, el seno será el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa y la tangente del ángulo es la razón entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Una vez que hemos recordado este tema, vamos a recordar nuevamente que las componentes de un vector son las proyecciones del mismo en los ejes coordenados utilizando las funciones trigonométricas y por lo tanto van a depender de qué ángulo yo esté utilizando. Partiendo de esto, entonces vamos a ver el método analítico. En el método analítico nosotros debemos descomponer todos los vectores en sus componentes en X y en Y. Luego sumaremos de un lado todas las componentes horizontales y del otro lado todas las componentes verticales. Luego tenemos que ver cómo vamos a presentar nuestros resultados y para esto podemos aplicar el teorema de Pitágoras para las componentes de las resultantes que las vamos a identificar siempre con una R. Recuerde que tienen su flechita ahí porque es un vector. Así que tendré la raíz de la suma de las componentes en X al cuadrado más la suma de las componentes en Y al cuadrado. Y luego entonces a este valor le vamos a llamar el módulo del vector resultante. Pero nos hace falta, recuerden que un vector tiene módulo, dirección y sentido. Y la dirección y el sentido vienen dados por su orientación. Y su orientación se obtiene a través de la tangente inversa, con la cual nosotros vamos a buscar el ángulo. Esta es una forma de representar los vectores. A esta forma donde nosotros tenemos el módulo del vector y su orientación, se le conoce como forma módulo ángulo o magnitud ángulo. Sin embargo, hay otra representación que se llaman vectores unitarios. Con los vectores unitarios vamos a tener
que se trata de un vector de magnitud igual a 1, su módulo vale 1 y es adimensional, es decir, no tiene unidades. El vector unitario se emplea para direccionar en el espacio o en un plano, y estos vectores que tienen módulo 1 se identifican cada uno con un eje y se representan como I, J y K. Y se coloca como una suma de esta manera. Recuerden que Rx, Ry y Rz son componentes escalares. Y vamos a tener que para cada uno de estos vectores unitarios tendremos un eje asociado. Así, el vector Y pertenece al eje X, el vector J pertenece al eje Y el vector K pertenece al eje Z. Esto es si estamos en el espacio. Si estamos en el plano, solamente vamos a utilizar I y J, que pertenecen a el eje X y al eje Y. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que acabamos de decir. Vamos a tener que muchas veces los problemas que nos presentan de vectores se verán de dos maneras. A veces me dan el dibujo del vector como estoy observando en este caso y a veces me presentan el vector con las componentes expresado como vector unitario para que yo realice una suma de vectores. En este caso me dice, dados los vectores y tengo un vector A, un vector B y un vector C. Y luego me pide, encuentre la suma de A más B más C por el método analítico en la forma magnitud ángulo. Quiero hacerles notar que con mucha frecuencia hemos visto nuestras expresiones para los vectores de esta manera. El vector dentro de valor absoluto. Cuando esto nos están dando y lo encontramos así, me están diciendo que el número que yo tengo aquí es el módulo del vector. Y recuerden que dijimos que el módulo del vector es un número con una unidad, como pueden ustedes observar. ¿Qué hacemos nosotros entonces en este caso? Para encontrar la suma de A más B más C por el método analítico, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las componentes de cada uno de los vectores. Para esto, nosotros vamos a utilizar funciones trigonométricas cuando sea necesario. ¿Qué sí tenemos que recordar? Recuerden que nosotros hablamos de el vector y dijimos que el vector tiene una cierta estructura. Y esta estructura es que mi vector tiene un origen y tiene un extremo. Tal como ustedes ven aquí, nosotros colocamos como referencia el plano cartesiano para poder entonces aplicar nuestros conocimientos y luego entonces encontrar las funciones trigonométricas apropiadas cuando sea necesario. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora con cada uno de los vectores que tenemos en nuestro problema. Entonces, para ayudarnos en este caso, vamos a trazar un plano cartesiano sobre nuestro vector y vamos a colocar el origen del vector, que es este que está aquí en el centro del plano cartesiano. Nos vamos a ayudar con una pequeña cuadrícula para poderlo hacer. Aquí está mi vector A. Quiero recordarles que
en el eje cartesiano, nosotros tenemos parte de los ejes que son positivos y parte que son negativos. Entonces, ¿qué voy a tener? En esta parte tengo el primer cuadrante que está compuesto de el eje X positivo y el eje Y positivo. El segundo cuadrante tiene el eje Y el eje X negativo, porque es toda esta zona. El tercer cuadrante entonces tiene X negativo y Y negativo. Nuestro vector, recuerden que vamos a hacer que coincida el origen, lo vamos a tener hacia abajo, tal como vimos en el dibujo. Una vez que tenemos esto, como mi vector está en el plano, entonces nosotros vamos a completar un pequeño triángulo rectángulo para referencia. Y aquí vamos a colocar una línea que nos sirva de referencia para poder observar las componentes del vector. Entonces voy a tener una componente que va a ser una proyección del eje X, que es esta que está aquí abajo, y esta proyección que está sobre el eje Y negativo. Entonces voy a tener que mi vector A va a tener una componente a la que vamos a llamar A sub X y esta componente a la que llamaremos A sub Y, porque esa componente va a tomar el nombre del eje donde está. En este caso, A sub X es como si lo proyectáramos aquí arriba y lo movemos hacia abajo solamente para poder completar nuestro triángulo rectángulo y poder observar mejor el ángulo. ¿Qué tendremos entonces? Que para buscar la función trigonométrica apropiada, recuerden que dijimos que teníamos seno y coseno que íbamos a utilizar y el módulo de A, que vale 8 newton, es mi hipotenusa. Para encontrar cuánto valen AY y AX, es como si yo tomara la fórmula que ya conozco, por ejemplo, y aquí nos vamos a mover un poquito más para verlo afuera, tendré que el coseno del ángulo, tal y como dijimos, es el adyacente sobre la hipotenusa. Si yo quiero encontrar el valor del adyacente, yo tengo que despejar. Y para eso la hipotenusa que está dividiendo acá debe pasar del otro lado multiplicando. Así que tendré la hipotenusa multiplicada por el coseno del ángulo será igual al cateto adyacente. Aquí entonces vamos a hacer lo mismo, pero en vez de escribir las notaciones de la hipotenusa y el adyacente, vamos a utilizar la notación o el nombre de nuestro vector que estamos utilizando. Para eso, lo primero que tenemos que observar es, para nuestra función trigonométrica, cuando vamos a observar la posición donde está mi componente con respecto al ángulo. Quiero hacerles notar que las componentes no llevan flecha encima porque las componentes no son vectores. ¿Qué tendremos entonces? En el caso de AX, fíjense que AX está más lejos del ángulo, por lo tanto, este de aquí es un cateto opuesto. Por lo tanto, la función asociada es el seno. Y tal como vimos aquí que se hace el proceso de despeje, se hace exactamente lo mismo para el seno. Y por lo tanto, AX será igual al módulo de A, que es mi hipotenusa, multiplicado por el seno del ángulo. Y esa es mi componente. Ahora, hay algo más que tengo que notar. Yo estoy en la parte negativa del eje X y por lo tanto aquí yo debo incluir esto en mi expresión. Tengo también ahora para A sub Y que la componente en Y del vector A está justo al lado del ángulo y por lo tanto entonces aquí este será el cateto adyacente.
Por lo tanto, yo voy a tener que la componente del vector A en Y será igual al módulo de A multiplicado por el coseno del ángulo. Pero recordando que yo estoy en la parte negativa del eje Y y por lo tanto entonces debo colocar el signo correspondiente, tal y como vemos aquí. Una vez que ya tenemos esto, entonces nosotros podemos sustituir estos valores de A sub X y A sub Y para poder obtener un resultado numérico. Entonces, ¿qué tendremos? Vamos a reescribir estas expresiones y utilizaremos entonces A sub X será igual a menos el módulo de A por el seno del ángulo. Recordando que para eso vamos a utilizar nuestra calculadora y el problema nos dice que el módulo de A, recuerden que el signo de menos no se puede quedar, vale 8 newton y el ángulo tiene un valor de 45 grados. Tienen que recordar que en su calculadora este valor deben colocarlo con el modo que dice degree, que es una D pequeñita en la parte de arriba. Si tienen un modelo parecido o cercano al de Casio. Entonces, todo eso lo pondremos en la calculadora y obtendremos un resultado numérico que es menos 5.6568 newton. Pero vamos a redondear. Como tenemos que nuestro resultado 65, 68, nosotros vamos a redondearlo para que nos quede con 2 cifras después del punto. Lo que hacemos es que observamos el último decimal y vemos si este es mayor o menor que 5. Si es menor que 5, este número que está aquí se queda igual. Y si es mayor que 5, entonces le sumamos 1. Por lo tanto, 8 es mayor que 5, así que le sumaremos 1 a este de aquí y tendremos entonces que el valor será 7. Sin embargo, dijimos que vamos a quedarnos con 2 cifras después del punto. Por lo tanto, vamos a observar este decimal de acá y vamos a ver, ¿es mayor que 5? La respuesta es sí, 7 es mayor que 5, por lo tanto, a este número que está aquí le sumaremos 1. Entonces, en vez de tener 65, tendremos 66. Recuerden que hay que poner las unidades al final y ya tenemos la componente en X. La componente de A en Y será entonces negativo el módulo de A multiplicado por el coseno del ángulo, que será entonces menos 8 newton por el coseno de 45. Quiero recordarles que el coseno de 45 da el mismo resultado que el seno de 45 porque se trata de un ángulo notable. Entonces vamos a tener exactamente el mismo resultado y ya tenemos las componentes para el vector A. Ahora vamos a hacer lo mismo con el vector B. ¿Y qué nosotros vamos a tener? El vector B, si ustedes se fijan, es una línea recta hacia abajo. Si lo ubicamos en el plano, lo vamos a ver de esta manera. Tal y como vemos aquí, el origen del vector está coincidiendo con el centro del plano cartesiano y podemos ver que el vector B está el completo sobre el eje Y negativo. Entonces, en este caso no tenemos que utilizar funciones trigonométricas porque tenemos
justo el vector encima del eje. ¿Qué pasará entonces con sus componentes? En el caso de la componente del vector b en x, recordando que no ponemos flecha encima porque es un escalar, la componente del vector b en x será 0, porque tal y como ustedes pueden ver ahí, no hay nada de este vector que esté sobre ese eje. ¿Qué pasa entonces en el caso de la componente en y? En el caso de la componente en y, será exactamente el módulo del vector, porque el vector completo está justo encima, pero teniendo en cuenta sobre cuál parte del eje estamos. En este caso estamos en la parte de y negativo, por lo tanto, vamos a tener que el valor será el módulo, pero en la parte del eje y, que es negativa. Así que nuestro resultado en este caso será menos 9 newton. Ahora vamos a hacer lo mismo con el vector c, que es el que nos queda. Tal y como ustedes están observando aquí, el vector c, así a simple vista, podemos apreciar que está en el plano. Por lo tanto, vamos a hacer la cuadrícula nuevamente para que podamos apreciar esto y vamos a fijarnos entonces en las componentes, utilizando funciones trigonométricas porque estamos en el plano. Aquí entonces nosotros podemos, como estamos en el plano, completar el triángulo rectángulo para poder entonces observar las componentes. Recuerden que las componentes no llevan flechas porque son escalares. ¿Qué tendremos nosotros entonces? Que esta que está aquí sobre el eje X le vamos a llamar C sub X. Y la otra, que es una proyección del eje Y movida hacia acá, sería CY. Recordando que el ángulo que tenemos aquí es de 30 grados. Entonces, ¿qué haremos nosotros entonces? Lo mismo que hicimos como en procedimientos, igual como lo hicimos con el vector A. Vamos a ver las relaciones que hay entre el ángulo y cada uno de los catetos. En el caso de CX, CX está al lado del ángulo, por lo tanto, la función trigonométrica asociada es el coseno. Así que CX será el módulo de C multiplicado por el coseno del ángulo, que en este caso es 30 grados. Ahora, fíjense que nosotros estamos en la parte de X positivo, por lo tanto aquí no tenemos que marcar ningún signo, sino que directamente vamos a escribir el valor del módulo. Tendremos 7 por el coseno de 30, que es el ángulo, y tendremos como resultado 6.06 newton. Recordando que en la calculadora el número para redondear aparece como 6.062. Como es menor que 5 el 2, entonces no tenemos que sumarle nada al otro. Ahora vamos a hacer lo mismo con C sub Y. C sub Y será el módulo del ángulo multiplicado con el seno. El módulo del vector multiplicado con el seno. Recuerden aquí que en relación al ángulo, el cateto que está acá es cateto opuesto. Así que tendremos el módulo del vector C multiplicado por el seno del ángulo, que es 30. Vamos a escribir el valor numérico de C sub y tendremos que será 7
por el seno de 30 y eso me va a dar 3.5 Newton. Recordando que no estamos poniendo nada negativo porque este componente está en la parte positiva del eje Y. Una vez que ya tenemos todos los componentes de cada vector, el procedimiento ahora es sumar los componentes por eje. Una vez que ya tenemos las componentes, entonces vamos a reescribir nuestra ecuación vectorial. Recuerden que lo que nos pidieron fue la suma del vector A más el vector B más el vector C. Todo esto lo vamos a hacer igual a un vector que le llamaremos resultante, tal y como tenemos aquí. Esto es una ecuación vectorial. Y a cada ecuación vectorial le corresponde tantas ecuaciones escalares como ejes estén involucrados. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener una ecuación en el eje X y una ecuación en el eje Y. La ecuación en el eje X será la componente de A en X más la componente del vector B en el eje X más la componente del vector C en el eje X y eso será igual a la componente del vector resultante en X. Vamos a poner entonces, sustituir los valores, pero vamos a poner Rx acá para luego entonces sustituir. A en X tiene un valor numérico de 5.66 Newton. B en X, recuerden que es 0 y eso lo vamos a colocar aquí, 0 Newton. Y a esto le vamos a sumar la componente de C en X, que es 6.06 Newton. La suma de estas cosas, la suma de estos números, de manera algebraica, 5.66 más 0 más 6.06. Recuerden que el 5.66 es negativo, será menos 0.4 Newton. Así como ya encontramos la componente en X, vamos a hacer lo mismo para la componente de la resultante en el eje Y. Y aquí entonces vamos a escribir también la componente de A en Y más la componente del vector B en Y más la componente del vector C en Y eso va a ser igual a la resultante en Y. Fíjense que no tiene flechas ninguna de estas expresiones porque no son vectores, son escalares. Así que aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para el eje X. Vamos a tomar las componentes en Y y las vamos a sustituir. Tengo menos 5.66 Newton, que es mi componente para el vector A sub Y, más menos 9 Newton, que es la componente de B en Y, esta componente de acá, más 3.5 Newton, que es mi componente en C. Entonces ahora vamos a sumar cada uno de los componentes algebraicamente. Menos 5.66 Newton más menos 9 Newton más 3.5 Newton y eso me va a dar menos 11.16 Newton. Ya tenemos las componentes, pero recuerden que el problema me decía al inicio que debe ser a través de la forma módulo ángulo. Para eso entonces yo voy a aplicar el teorema de Pitágoras, recordando que nosotros al colocarlo tendremos que el teorema de Pitágoras para encontrar el módulo de la resultante será la raíz cuadrada de la componente de la resultante en X al cuadrado
más la componente de la resultante en y al cuadrado. Entonces vamos a sustituir con los datos que ya tenemos y tendremos la raíz cuadrada de menos 0.4 al cuadrado más menos 11.16 al cuadrado. Su resultado entonces nos dará 11.17 Newton. Todo esto redondeado. Ese es nuestro resultado. Recuerden que ese es el módulo. Nos falta el ángulo y el ángulo lo vamos a encontrar utilizando la tangente inversa. Recuerden que dijimos que era la tangente inversa el opuesto sobre el adyacente. Así que será menos 11.16 sobre menos 0.4. Y con eso obtendremos entonces el ángulo. ¿Qué tendremos? Recuerden que para activar la tangente inversa en su calculadora necesitan activar primero la segunda función y colocar paréntesis para que el sistema entienda de que tiene que hacer toda la operación. Tendremos entonces que este resultado me va a dar un ángulo de 87.94 grados. Y con eso entonces hemos terminado. Una vez que ya tenemos los componentes, entonces vamos a escribir la ecuación vectorial. Y a cada ecuación vectorial le corresponde una ecuación escalar. ¿Qué tendremos nosotros entonces? Vamos a escribir la ecuación para la componente en X, que se va a ver de esta manera, y vamos a sustituir cada uno de los valores. Mi resultado al realizar la suma algebraica es 0.4 Newton para la componente en X. En el caso de la componente en Y, tendremos entonces cada una de las componentes para los vectores en Y. Para X, A sub Y será menos 5.66 Newton. Para B sub Y será menos 9. Y para C sub Y será 3.5 Newton. Una vez que tenemos esto, entonces vamos a buscar la forma módulo ángulo. Y tendremos entonces de este lado la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado sumada a la componente en Y al cuadrado. Recordando que al colocarlo en la calculadora deben poner los paréntesis respectivos para que el resultado les dé correctamente. Una vez que ya tenemos el resultado, entonces nosotros vamos a hacer el ángulo. Lo vamos a encontrar utilizando la tangente inversa y vamos a colocar la componente de la resultante en Y dividido entre la componente de la resultante en X. Recuerden que al ponerlo dentro de la calculadora deben colocar estos paréntesis para que el sistema entienda de que tiene que dividir primero y luego entonces sacar el resultado. La tangente inversa entonces será menos 87
87.94, que redondeado será 87.95. Y con eso entonces ya hemos terminado.